No me esperaba que mi esposa me pidiera que volviera a engordar. No es broma. No era una indirecta. Me miró directamente a los ojos y me dijo que quería que volviera a ser el de antes. El más pesado, el más lento, el tipo que no llamaba la atención en la piscina. ¿Y lo peor? Creo que entendía por qué. Pero aún así, no tenía ni idea de qué demonios se suponía que debía hacer con eso. Porque todo esto no empezó con ella. Empezó con la muerte. Mi padre murió cuando yo tenía 35 años. Infarto. Sin aviso. Sin enfermedad larga. Simplemente se fue. Acababa de cumplir 59. Recuerdo estar de pie en el hospital, mirándolo, y lo único en lo que podía pensar no era solo en perderlo, era en hacer cálculos. Si seguía su camino, si seguía viviendo como estaba viviendo, tendría suerte de llegar a esa edad. Y entonces me golpeó algo aún más fuerte. Mi hijo. Si yo moría a los 59, él tendría más o menos la misma edad que yo cuando murió mi padre. Yo sabía exactamente lo que se siente. Ese vacío pesado que nunca desaparece del todo. No quería eso para él. Así que tomé una decisión. Fui al médico, me hice un chequeo completo, análisis de sangre, todo. Los resultados no fueron buenos. Colesterol alto, presión alta, IMC en rango de obesidad. Pero nada de eso me sorprendió. Sabía cómo estaba viviendo. Comida rápida, noches largas, nada de ejercicio, comer por estrés, las típicas excusas. Así que cambié. No de un día para otro. No fue una transformación dramática. Fue lento. Dolorosamente lento. Empecé caminando, luego trotando, luego levantando pesas. Cambié mi dieta. Pollo, verduras. Recorté toda la basura que comía sin pensar. Al principio, solo era por sobrevivir más tiempo. Pero luego, pasó algo más. Empecé a sentirme mejor. Después, empecé a verme mejor. En 1 año bajé a un peso saludable. En 2, tenía algo que nunca había tenido en mi vida. Ni siquiera de joven. Abdominales. Recuerdo mirarme en el espejo una mañana y casi reírme, porque no parecía real. Pero no me detuve ahí. Me obsesioné. No de forma negativa, sino de esa manera enfocada, disciplinada, en la que quieres ver hasta dónde puedes llegar. Monté un gimnasio en casa. Ahorré, convertí el garaje en un espacio completo. Tenía una meta tonta, casi ridícula. Quería parecerme a esos tipos de las películas. Algo tipo 300. Y por primera vez en mi vida, empecé a acercarme. Pero en algún punto del camino, creo que perdí de vista algo. O tal vez a alguien. Porque mientras yo cambiaba, mejoraba, me exigía. Mi esposa no. Cuando nos conocimos, ella estaba en una forma increíble. Sinceramente, yo me preguntaba, ¿qué hacía alguien como ella con alguien como yo? Pero después de que nació nuestro hijo, las cosas cambiaron. Se ocupó. Se cansó. La vida pasó. Y lo entiendo, de verdad. Así que intenté incluirla. La invité a entrenar conmigo. Le dije que podíamos hacerlo juntos, poco a poco, sin presión. Pero siempre tenía una razón. Estoy cansada. Mañana mejor. Soy feliz así. Así que no insistí. Pensé, cada uno tiene su ritmo. A veces venía conmigo cuando sacaba a nuestro hijo en el carrito. Yo trotaba, ella caminaba. Y cada vez que intentaba sugerir suavemente que aceleráramos un poco, se convertía en otra cosa. ¿Ya no te parezco atractiva? Esa pregunta cada vez me descolocaba. Porque ese nunca era el punto. Amaba a mi esposa. Aún la amo. La amo como la madre de mi hijo. La amo como la mujer que estuvo a mi lado cuando yo no era nada especial. La amo como mi compañera. Pero en algún momento empezó a escuchar algo que yo no estaba diciendo. Y no me di cuenta de lo profundo que era hasta que empezó a aparecer en cosas pequeñas. Como la comida. Yo estaba en la cocina preparando comidas. Pollo, brócoli, lo típico. Y ella pasaba y decía casualmente, deberías volver a comer lasaña o pollo frito. Antes lo disfrutabas. Al principio me reía, pero lo repetía. Una y otra vez, hasta que un día le dije la verdad. No quería volver atrás. No quería volver a esa versión de mí. No quería sentirme cansado todo el tiempo, sin aire,
poniendo en riesgo mi salud. Y allí todo cambió. Se quedó en silencio. Luego se emocionó. ¿Crees que estoy gorda? Esa pregunta ya no era sobre mí. Le dije que se lo preguntara a su médico, que yo estaba sesgado, que la amaba. Pero cuando fue y volvió, estaba llorando. Su médico le dijo que tenía sobrepeso. Y pensé, quizás este es el momento. Quizás ahora cambiamos juntos. Pero no cambió nada. Si acaso, empeoró. Porque llegó el verano. Y con el verano, la piscina. A nuestro hijo le encanta la piscina. Está lleno de energía, siempre emocionado. Así que lo llevaba siempre que podía. A veces mi esposa venía y ahí empecé a notar algo más. La gente era diferente conmigo. Las mujeres sonreían más, hablaban más, iniciaban conversaciones sin motivo. Nada inapropiado, solo evidente. Y no le di importancia hasta aquella fiesta en la piscina. Todo el vecindario estaba allí. Niños corriendo, música, gente hablando. Yo estaba en el agua con mi hijo, riendo, jugando, hablando con quien estuviera cerca. Normal. O eso pensaba. Pero cuando llegamos a casa, todo cambió. Después de que nuestro hijo se durmió, mi esposa me llevó al dormitorio, cerró la puerta y empezó a hacer preguntas directas, cortantes. ¿Te estás acostando con ella? ¿Con quién? Esa mujer de la piscina, con la que estabas riendo. Sentí que el estómago se me caía. No, ¿de qué estás hablando? Entonces sacó su teléfono y me mostró fotos. Fotos que había tomado desde donde estaba sentada. Yo hablando, yo sonriendo, yo simplemente existiendo. Pero para ella parecía otra cosa. Y ahí entendí. Esto no era el gimnasio. No era la comida, ni siquiera el peso, era miedo. Y no tenía idea de cómo arreglar eso. Recuerdo quedarme sentado en el borde de la cama, mirando esas fotos. No eran lo que ella creía, pero podía ver cómo, en su mente, se convertían en otra cosa. Cada sonrisa parecía coqueteo. Cada conversación, interés. Cada mirada, traición. Y de repente, ya no era solo su marido. Era una amenaza. Respiré hondo y le dije la verdad. Nunca te engañaría. Simple. Directo. Pero no tuvo el efecto que esperaba. Porque no discutió las palabras. Discutió lo que significaban para ella. Eso dices ahora, dijo con la voz temblorosa. Pero mírate. No entendía. ¿Qué quieres decir? Ahora recibes atención. Antes no. Las mujeres te miran, te hablan. ¿Crees que no lo veo? Y entonces lo entendí. No me estaba acusando de engañarla. Tenía miedo de que lo hiciera. Y en su mente, ni siquiera era culpa mía. Era porque había cambiado. Te has convertido en alguien distinto, dijo en voz baja. Y no sé si puedo seguirte el ritmo. Eso dolió, porque era verdad. Habían cambiado, no en esencia, pero sí en cómo vivía, cómo me veía, cómo me movía por el mundo. Y no había pensado cómo eso se sentiría para ella. Antes no tenía que preocuparme, dijo. Estábamos cómodos, seguros. Seguros. Esa palabra se me quedó, porque lo que realmente quería decir era, antes no había competencia, ni atención, ni riesgo. ¿Y ahora? Sí. Siento que tengo que competir, dijo, como si tuviera que cambiar para no perderte. Su voz se quebró, y no sé si puedo. Me acerqué, intenté tomar su mano, pero la retiró, no con rechazo, con duda. No quiero esta presión, continuó. No quiero contar calorías, ni ir al gimnasio todos los días, ni sentir que tengo que verme de cierta manera para que mi marido no me deje. Y entonces dijo algo que aún hoy me persigue. Quiero que vuelvas a ser como antes. Ahí estaba. No solo una petición, un deseo. Un intento desesperado de volver atrás. Por un segundo, dudé, porque la entendía. Hace años yo era el inseguro. Ahora ella estaba en ese lugar, mirándome, preguntándose si era suficiente. Y eso me golpeó fuerte, porque conocía ese sentimiento, esa inseguridad silenciosa, esa comparación constante, ese miedo a que alguien mejor aparezca. Y ahora ella vivía eso. Por mi culpa. Yo no voy a volver atrás, dije finalmente. Su mirada cambió. Dolor, silencioso. Entonces, eso es todo, dijo. No, respondí rápido. Pero ella ya negaba con la cabeza. No lo entiendes. Y la verdad, no lo entendía del todo. Esa noche
no terminó con soluciones. Nos quedamos en silencio y por primera vez dudé de todo esto. No de la salud, sino del precio. Porque ¿de qué sirve ser mejor? Si la persona que amas siente que te está perdiendo, al día siguiente todo estaba raro, distante, y entendí algo. No podía hacerme pequeño para que ella se sintiera segura, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Algo tenía que cambiar. Esa noche compré vino, flores, no para arreglarlo todo, solo para acercarme. La encontré en el suelo, con álbumes de fotos. Nos sentamos, miramos recuerdos, y entonces ella se detuvo en una foto. Su ex me engañó, dijo, y todo encajó. No era inseguridad sin más. Era historia, era miedo real. Yo no era yo para ella. Era el patrón repitiéndose. La tomé de la mano. Esta vez no la retiró. No soy él, le dije, pero no bastaba. Entonces dije algo más. Tú me dijiste cuando yo no era nada, y te sigo eligiendo ahora. Eso la rompió, lloró. Y por fin conectamos. No desde la lógica, desde el sentimiento. Le dije que no tenía que cambiar de golpe, que podíamos hacerlo juntos. Y por primera vez se la vio esperanzada. Al día siguiente empezamos pequeño, menos snacks, caminatas, 3 días a la semana, sin presión. Y algo más cambió. Nosotros volvimos a conectar esa noche, como en nuestra luna de miel. Y al día siguiente, ¡papá! Nuestro hijo nos escuchó. Y bueno, tuvimos otra conversación distinta, incómoda, pero real. Y me di cuenta, esto no es solo sobre nosotros, es sobre lo que él ve, lo que aprende. No quiero que vea distancia, quiero que vea esfuerzo, amor que se adapta. Así que no volví a ser el de antes. Y ella tampoco se quedó igual. Nos encontramos en el medio y seguimos avanzando, juntos. ¿Y tú? Si la persona que amas sintiera que te está perdiendo solo porque estás mejorando, ¿qué harías? ¿Te mantendrías firme o cambiarías por ella? Y entonces pensé que todo estaba bien, que ya habíamos superado lo peor, que lo difícil había quedado atrás. Pero no fue así, porque 2 semanas después pasó algo que no esperaba. Era un sábado por la mañana. Estábamos en la cocina, como esos días tranquilos en los que todo parece normal. Yo estaba preparando el desayuno, ella estaba revisando algo en su teléfono, y nuestro hijo jugaba en el suelo con sus juguetes. Nada fuera de lo común, hasta que escuché el sonido de una notificación. No le presté atención, pero ella sí. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Demasiado tiempo. Y algo en su expresión cambió. No era enojo. No era tristeza. Era miedo. Otra vez. ¿Todo bien?, le pregunté. Él ayudó. Luego giró el teléfono hacia mí. Era un mensaje de una mujer. No la conocía, pero el mensaje era claro. Hey, no sé si esto es apropiado, pero te vi en la piscina hace unas semanas y me pareciste interesante. Si algún día quieres tomar algo, aquí te dejo mi número. Sentí un vacío en el estómago, no porque me interesara, sino porque sabía exactamente lo que esto significaba para ella. Lentamente levanté la mirada. Ella ya me estaba observando, esperando, no una respuesta, una reacción. Y en ese momento entendí algo clave. No se trataba de convencerla con palabras, se trataba de lo que hacía cuando realmente importaba. Sin decir nada, tomé el teléfono. Le di a responder y escribí: Hola, agradezco el mensaje, pero estoy felizmente casada. Te deseo lo mejor. Le mostré la pantalla, sin dramatismo, sin pausa. Y presioné enviar. Luego bloqueé el número. Silencio. No hubo aplausos. No hubo una reacción inmediata. Solo silencio. Pero esta vez era diferente. Porque no era un silencio lleno de tensión. Era un silencio que estaba procesando algo. Ella bajó la mirada. Respiró profundo. Y luego algo cambió. No en mí, en ella. Gracias, dijo en voz baja. Pero no era solo por el mensaje. Era por lo que ese momento representaba. Por primera vez, no tuvo que imaginar. No tuvo que dudar. No tuvo que preguntarse. Lo vio. Y eso valía más que 1000 explicaciones. Me acerqué a ella. Esta vez, no dudó. No se alejó. Me abrazó fuerte, como si estuviera soltando algo que había estado cargando por años. Y tal vez lo estaba haciendo. Esa noche, después de acostar a nuestro hijo, salimos a caminar, sin música, sin distracciones, solo nosotros. Y mientras caminábamos, me dijo algo que no voy a olvidar. Creo que nunca tuve miedo de perderte. Hizo una pausa. Tenía miedo de no ser suficiente para que te quedaras. Eso
Dolió. Pero también me abrió los ojos. Porque todo este tiempo yo estaba enfocado en demostrarle que no me iría. Pero ella estaba luchando con creer que merecía que me quedara. Y eso es muy distinto. Me detuve, la miré y le dije algo que no había dicho de esa forma antes. No tienes que competir por mí. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué siento que sí? Respiré hondo. Porque estás comparando tu peor versión con mi mejor momento. Se quedó en silencio, pensando. Pero yo también tuve una peor versión, continué. Y tú te quedaste. Sus ojos se suavizaron. No me fui cuando estaba fuera de forma, cansado, sin rumbo. ¿Recuerdas? Asintió lentamente. Entonces, ¿por qué crees que yo me iría ahora, cuando estamos construyendo algo mejor juntos? Esa pregunta no necesitaba respuesta, porque la respuesta ya estaba en todo lo que habíamos vivido. Esa noche no fue perfecta. No resolvimos todo, pero dimos un paso que antes no habíamos dado. Ya no éramos dos personas en lados opuestos del problema. Éramos un equipo, enfrentándolo juntos. Y desde entonces, las cosas no han sido fáciles, pero han sido reales. Hay días en los que ella duda, días en los que yo me frustro, días en los que no tenemos ganas. Pero ahora hablamos, nos escuchamos, nos corregimos sin destruirnos. Y poco a poco, ella ha empezado a cambiar. No por miedo, no por presión, sino porque quiere. Y eso marca toda la diferencia. Ahora camina conmigo, sin que tenga que pedirlo. A veces trota, a veces se cansa y se detiene, pero ya no se rinde. Y yo aprendí algo que nadie te dice cuando empiezas a mejorar tu vida. No todos los cambios son solo tuyos. Si tienes a alguien a tu lado, también tienes que aprender a crecer con ellos. No más rápido, no más lento, sino juntos. Porque al final, no se trata de tener el mejor cuerpo, ni de llamar la atención, ni de convertirte en alguien nuevo. Se trata de no perder a la persona que eligió estar contigo, cuando aún no eras tu mejor versión. Y si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que estás creciendo, pero la persona que amas está quedando atrás? ¿O al revés? Cuéntamelo en los comentarios, porque estas historias no se tratan solo de uno, se tratan de todos nosotros.